Y somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio, We are a church that is all about Jesus, committed to His gospel, porque queremos hacer discípulos de Él, because we want to make disciples of Him, que llenos del Espíritu Santo crezcan en fe, en amor y servicio. that filled with the Holy Spirit would grow in love, faith, and service. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Juan capítulo 11. So I'm going to ask you to open your Bibles to John chapter 11, Juan capítulo 11, John 11, para estudiar algo que creo que es muy importante que lo podamos considerar esta mañana to study something that I consider is very important for us to consider. y que creo que viene a complementar lo que el hermano Mauricio nos hablaba a través de este mensaje de salvación. And it is going to complement what Mauricio shared with us about the plan of salvation. Y quiero darte 3 puntos o 3 principios que nos van a ayudar a profundizar y a entender mejor esto que vamos a estudiar hoy. And I want to give you 3 points that will help us to go deeper and understand better what we're going to study today. Entonces, ¿cuántos principios te voy a dar? So how many points am I going to give you today? 3. Entonces, estate muy atento So pay attention. a estos principios. Y déjame comenzar con esto. Let me begin with this. Pero en los últimos años In the last few years, ha habido un avance muy importante en temas tecnológicos, there's been an advance in the area of technology, especialmente en tecnología espacial. especially in spacecraft technology. ¿A cuántos les gusta el tema de la astronomía? How many of you like astronomy? Astronomía, no dije astrología, I didn't say astrology. porque ya vi algunos diciendo, sí, yo leí mi horóscopo esta mañana, ¿verdad? No, astronomía. Astronomy. Y gracias a todos estos avances tecnológicos en esta área, Thanks to all the advances that there's been in this area, se ha descubierto que hay 350 mil millones de galaxias they have discovered there are 350,000 million galaxies, diferentes different galaxies, a lo largo de cientos de miles de billones de kilómetros en el espacio. within hundreds of thousands of billions of kilometers. 350 mil millones de galaxias 350,000 million a lo largo de cientos de miles de billones de kilómetros. throughout hundreds of thousands of billions of kilometers. Y estos descubrimientos han sido en los últimos 15, 20 años aproximadamente. These discoveries have just been in the last 15, 20 years about. Si no me crees a mí, pregúntale a GPT If you don't believe me, ask GPT. y él te va a dar Same in English. la respuesta correcta. Y a pesar de eso, Despite that, a pesar de estos grandes descubrimientos, los científicos están de acuerdo que no están ni lo más mínimamente cercano de poder apreciar todo lo que hay en el universo. scientists still agree that they are not anywhere near upon discovering all that there really is. Cada avance tecnológico Every technological advance y que le permite a la gente que estudia esto adentrarse cada vez más y más en el espacio, that it permits the people that study these things to go further and further into space, lo único que les confirma es que están muy lejos de poder decir, ¿sabes qué? Llegamos al final del espacio. the only thing that they really know is that they're very far from getting to whatever would be the end of the space. Ya no hay nada más que explorar. That there would be no more to explore. Ya lo vimos todo. We've seen everything. No, No. están lejos de eso. They are far from that. De hecho, es tan inexplicable, It is so unexplainable. tan vasto, vasto, It's so vast. tan profundo el universo, The universe is so deep que los científicos simplemente han llegado a la conclusión de que el espacio es una especie de materia que está en continua expansión. The scientists agree that the space is something that is continually being discovered. Así como cuando
¿Haces masa para pizza o para pan? Like when you make crust or bread, like you have not the yeast, what you have, the dough, there we go, that's the word I'm looking for. The dough for bread or for pizza crust. Pastation. Así como cuando haces pizza, So when you make the dough for cuando haces pizza masa para pizza y la dejas en el refri por media hora and you leave it in the fridge for half an hour, reposando, being there, y cuando regresas, lo que era una pequeña bola de masa, what was just a small ball of dough, después de un tiempo ya creció. after a time is bigger. Así es como ven los científicos lo que es el universo. That's how the scientists see the universe. Algo que no es estático, Something that's not static, sino que está en continua expansión. that's continually being expanded. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? And the question is, why? ¿Por qué Dios haría algo como esto? Why would God make something like this? ¿Por qué creó algo tan extenso, tan grande, tan infinito como el universo? Why would he make something so vast, so extensive? Lugares a donde el hombre jamás podrá llegar, lugares a los que el hombre ni siquiera va a tener la capacidad de ver. Places that men will never be able to arrive or see. ¿Por qué? Why? Y no lo sé. And I don't know how the answer to that. Tal vez pudiéramos tener una gran cantidad de respuestas a esto. Maybe we could have a lot of different kinds of answers to that question. Quizás algunos dirían que lo hizo para que pudiéramos darnos cuenta de la grandeza de su poder, de lo que Él es capaz de hacer. Maybe someone would say that he did it so that we could see how extensive his power is, that how great he is. Quizá otros podrían decir que lo hizo de esta forma para que pudiéramos darnos cuenta de lo insignificante que somos ante su poder. Maybe others would say that it's so that we would realize how insignificant we really are in this universe. Y sí, And yes, porque muchas veces because many times en nuestro orgullo creemos que el universo gira a nuestro alrededor. in our pride we can come to think that the universe revolves around us. Pero cuando nos damos verdaderamente cuenta de lo que somos, But when we truly realize what we are, de lo microscópicamente pequeños que somos en comparación a esto, how microscopically small we are in comparison to this, podemos darnos cuenta que realmente no gira nada alrededor de nosotros. we can realize that really it is not revolving around us. Entonces puede haber muchas respuestas a esto, So there can be many answers to this. pero sabes, personalmente me gusta más la idea But personally, I really like the idea que un rabino judío respondió cuando le hicieron justamente esta pregunta. that a Jewish rabbi answered when they asked him this. Rabino, ¿por qué el universo o por qué Dios creó el universo tan infinitamente grande? Rabbi, why did God create the universe so infinitely big? Y su respuesta fue esto. And his answer was this. Dios creó el universo de esta forma, God created the universe in this way, tan inmenso y misterioso, so immense, so mysterious, solo para que hubiera algo so that there would be something con lo que se pudiera comparar la grandeza, with which we could compare the greatness, la profundidad the deepness, y la anchura and the wideness de su amor, of his love, de su amor. of his love. Porque el amor de Dios, Because the love of God, al igual que el universo, in the same way that the universe no is, importa dónde voltees, it doesn't matter a dónde voltees where you look o cuánto recorras, or how far you go, no vas a encontrar un límite, you will not find a limit, no vas a encontrar una medida you will not find a measurement o una condición. or condition. Y eso es lo que quiero hablarte en los próximos minutos, And that's what I want to talk to you in the following minutes, del amor de Dios. of God's love. Y sí, a lo mejor algunos están pensando, ya me lo sé, And maybe some of you are thinking, oh, I already know about God's love. todos los días me lo dicen. Every day they tell me God loves me. La pregunta es, The question is, ¿lo crees? do you believe it? ¿Lo has experimentado? Have you experienced it? ¿Tu vida?
tu vida, your life, tus decisiones, your decisions, tus prioridades to your priorities? están fundados sobre la base del amor de Dios? Are they founded over the base of God's love? Entonces, quiero hablarte de eso. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 4. So that's what we're going to study this morning in John 11, 1 through 4. Those with English Bibles, I'll let you follow along. Estaba entonces enfermo uno, llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Una aclaración para los que somos de casa: esa es otra María, o esta es otra mujer que lavó los pies de Jesús, no es la misma que vimos la semana pasada. Okay? For those of you that this is your church home, this is not the same Mary that we saw last week. Entonces, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas, y si puedes marcar eso en tu Biblia, va a ser bueno. He aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y de ahí brinca el versículo 17, por favor. We're going to jump down to verse 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que era María, se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro y a llorar ahí. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y me voy a detener ahí. Ahora, esta es una historia de la que pudiéramos sacar un montón de cosas. This is a story that we could really learn a lot from. Pero si te fijas, la historia nos dice que Jesús entra a una aldea llamada Betania, que era una ciudad muy cercana a Jerusalén. The text tells us that Jesus enters a town called Bethany that is very close to Jerusalem. Y aunque era una aldea pequeña, And even though it was a small town, históricamente terminó convirtiéndose en una ciudad muy importante para Jesús. historically it was a very important town for Jesus. Cada que Jesús iba a Jerusalén, Every time that Jesus would go to Jerusalem, él se quedaba en Betania. he would stay in Bethany. Era como su lugar estratégico, su lugar se me fue la palabra, de parada para llegar a Jerusalén. It was a strategic place where he would stay when he would go to Jerusalem. Y creo que no era coincidencia. And I don't think it was a coincidence. Si buscamos características de la ciudad, vamos a encontrar que Betania era una ciudad profundamente enmarcada
por la pobreza. And I don't think it was a coincidence because if you look at the characteristics of the town, it was a town that was very known for its poverty. De hecho, la palabra Betania se compone de dos palabras hebreas, Beit y Anya o Ania, dependiendo la pronunciación. The name Bethany is composed of two different words, which are there, Que es casa de pobreza o casa de aflicción. which is home of poverty or home of affliction. Y esta aldea, de acuerdo a la tradición, And this town, according to the tradition, fue fundada por un grupo extremista llamado los Asenios. was founded by an extremist group. And I don't know how to say it in English. Y que de alguna manera estos Asenios representaban una contracultura a lo que eran los fariseos. This extremist group represented a counterculture to what was the group of the Pharisees. Ya que a diferencia de los fariseos, Because different from the Pharisees, los Asenios the extremist group renunciaron voluntariamente a todo lo relacionado con riquezas, renounced everything related to riches, a lujos, to luxury, a comodidades inclusive, to being comfortable, y encontraron en Betania este lugar donde podían llevar este estilo de vida. and they found that living in Bethany, they could live this kind of life. Y parte esencial y característico de la filosofía de los Asenios And something that was very characteristic of this extremist group, era tener especial cuidado con los enfermos, that they had a special care for those that were sick, con los ancianos, with those that were elderly, con los marginados, with the marginalized, con los extranjeros. with the foreigners. Ahora, Betania estaba relativamente a Jerusalén. Bethany was very close to Jerusalem. Dice el texto que eran 15 estadios de distancia. The text says that it was 15, here it says it's less than 2 miles from Jerusalem, Que más o menos son 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de Jerusalén. which is about 1 or 2 kilometers. Entonces, la influencia de los Asenios, So this influence of this extremist group, combinado con la cercanía a la ciudad de Jerusalén, combined with being close to Jerusalem, la ciudad más importante de todo Israel, the most important city of all Israel, la ciudad se hizo accesible the city became accessible para que mucha gente que mendigaba o que pedía limosna en el templo o en las calles de Jerusalén terminaran al final del día en Betania. that many of the people that would ask for money, that would beg for money, would go back to Bethany at the end of the day. Es decir, iban a Jerusalén, So they would go to Jerusalem, se establecían en un lugar estratégico para recibir dinero they would find a strategic place to beg for money, y en la tarde muchos regresaban a Betania, en donde tenían su hogar. and then in the evening, many would go back to Bethany where they had their home. Entonces, de alguna manera, esta aldea And so in some way, this town se convirtió en una ciudad de refugio, was converted in a place of refuge, una aldea donde el pobre, a place where the poor, el enfermo, the sick, el cansado, the tired, el extranjero the foreigner podía llegar y encontrar un hogar. could find a place to live. Y es ahí a donde Jesús llega. And that's where Jesus arrives. Y es ahí donde Jesús se siente cómodo. And that's where Jesus is comfortable. Y es ahí donde Jesús busca pasar la mayoría del tiempo cuando se encuentra esa región. And that's where Jesus spends the majority of his time when he's in this region. Porque sabes, en su encarnación, Because in his incarnation, Jesús vino para ir a donde nadie más quería ir. Jesus came to go where no one else wanted to go. Vino para amar a aquellos que no tenían la gracia para ser amados. He came to love those who did not have the grace to be loved. Jesús vino a fortalecer al débil, He came to strengthen the weak. vino para estar cerca y para traer una nueva esperanza a quien probablemente no la tenía. He came to be close and to bring a new hope to those that didn't have any. Vino a llorar con el quebrantado, He came to cry with the broken. vino a rescatar al perdido He came to rescue the lost y a sanar al enfermo. and to heal the sick. Y no sé si puedes ver el contraste de esto. And I don't know if you can see the contrast in this.
Porque el Dios para quien no hay nada imposible, Because for the God for whom there is no impossibles, el Dios que con el soplo de su aliento creó más de 350,000 millones de galaxias diferentes, the God who with just a breath made 350,000 billion galaxies, encarnado en Jesús, incarnated in Jesus, ahora estaba ahí, was there, caminando entre gente con necesidad. walking among those with needs. Y quiero que medites en esto, And I want you to think about this, porque la gloria de Dios, because the glory of God, la hermosura de Jesús, the beauty of Jesus, su poder, his power, pero también su ternura, but also his tenderness, su compasión, his su compassion, amor, his love, que el religioso de la época, que el fariseo, que el escriba, que el que se creía superior al resto, no tuvo la capacidad de contemplar. that the religious, the Pharisee, the scribe, those that were supposed to love these were not able to do so Por el orgullo que había en su corazón, because of the pride in their heart. se volvió claramente visible para el vulnerable, It became very visible, very evident for the vulnerable, para el humilde, for the humble, para aquel que dejando a un lado el orgullo, for he that left his pride recibió a Jesús, would receive Jesus, reconoció su autoridad recognize his authority, y caminó bajo su señorío. and walk under his lordship. Y este es el primer principio que quiero que te lleves hoy. And that's the first point that I want you to take with you today. ¿Cuántos te dije que te iba a dar? How many did I tell you I was going to give you? 3. Ese es el principio número 1. La gloria de Jesús es visible para quienes dejando a un lado su orgullo reconocen su necesidad de Él. The glory of Jesus is visible for those that leaving behind their pride recognize their need. ¿Puedes ver su gloria hoy? Can you see his glory today? ¿Has podido ver la hermosura que hay en Jesús? Have you been able to see the beauty that there is in Jesus? ¿Hay un deleite real en tu corazón por estar en su presencia? Is there a true delight in your heart to be in his presence? ¿Cómo estás hoy? How are you today? Versículo 32. Verse 32. Desde el principio, perdón, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verlo llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, ¿qué dice ahí? What does it say he was? How did he react? Se estremeció. Jesús, Moved in spirit and troubled. estremecido en espíritu, dice, y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía ese que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y sabes, creo que hay pocos relatos que nos dejan ver a un Jesús tan humano, tan vulnerable como este. I think there are very few stories in the Bible that let us see Jesus being so human. Y en las últimas semanas hemos estado viendo historias donde Jesús es conmovido, And when over the past few weeks, we've been seeing different stories in which Jesus is moved. en los que fue movido a compasión y a misericordia. It was moved by compassion. Pero si te fijas, aquí podemos ver a un Jesús profundamente conmovido, But here we can see Jesus deeply moved, afligido, afflicted. estremecido, dice específicamente el versículo. It says that he was deeply moved in spirit. A un Jesús sacudido por el peso de las circunstancias A Jesus that was troubled by the circumstances y que simplemente tuvo que desbordar su corazón y lloró. and simply let out what was in his heart, and he cried. Y quiero que medites en eso. And I want you to think about this. Pero el que la Escritura nos permita contemplar a un Jesús así,
The fact that the scriptures permit us to contemplate Jesus like this, creo que lo hace un Jesús mucho más deseable y mucho más cercano a nosotros. it helps us to desire Jesus even more and help us to see him as being much nearer than what we can imagine. No sé si estás conmigo en esto, pero el hecho de que podamos leer de un Jesús que es conmovido, I don't know if you're with me in this, but the fact that we can read about a Jesus that is deeply moved, que siente empatía, that feels empathy, que se mueve desde la compasión, that moves from his compassion, me llama mucho más la atención, calls my attention so much more porque me permite creer firmemente que lo entiendo cuando el peso de las circunstancias, because it permits me to understand that when he sees the pressure of the circumstances, cuando el peso de mi dolor va mucho más allá de mis fuerzas. when the pressure from my pain goes further on than my strength, Leer de un Jesús profundamente conmovido to read about Jesus that was deeply moved hace que palabras como las que él mismo dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados para que tengan consuelo y descanso. make words like when he said, "Come to me, all that are those that are weary, and I will give you rest." Cuando leo de un Jesús así, When I read about a Jesus like this, esas palabras verdaderamente cobran vida en mi interior these words covered life in me y se vuelven una esperanza and become a hope de consuelo of comfort y de fortaleza para mi corazón. and strength for my heart. Sí, me impresiona leer la cantidad inmensa de galaxias y de miles de billones de kilómetros en el espacio. Yes, I'm impressed by how the quantity of galaxies that there are in the universe. Me hablan de un Dios poderoso, It tells me of a powerful God. pero ver a un Jesús conmovido, But to see a Jesus that is moved, que lloró, that cried, que sintió el peso de la aflicción, that felt the weight of the situation. me hacen sentir a un Jesús cercano. I feel Jesus to be near. Me hace sentir que es un Jesús que no es indiferente It makes me feel that he is not indifferent a lo que yo puedo estar pasando, to what I could be walking through, porque también Él lo experimentó, because he also experienced this. porque también sintió el peso de un corazón apachurrado. Because he also felt the weight of a heart that was struggling. Y ojo, Jesús sabía And attention, Jesus knew que por medio del Espíritu Santo Él haría un milagro. that through the Holy Spirit he would make a miracle. Por eso dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. That's why he says that this sickness is not for death, it is for the glory of God. Él lo sabía. He knew. Y a pesar de eso no dice que Jesús llega y dice, a ver, ya, cállense ya, mucho llanto. Despite that, it doesn't say that Jesus came and said, "Oh, calm down, too much crying here." No, al ver el llanto, To see crying, he wept. al ver la angustia, When he saw the anguish, sentir el dolor de experimentar la pérdida de alguien que Él amaba, to feel the pain of losing someone that he loved, de ver el corazón dolido de la gente que estaba a su alrededor, to see the hurting hearts of those that were around, no es indiferente, he's not indifferent. sino que su corazón termina siendo afectado His heart is affected por el peso de eso. by the weight of this. Y hoy quiero recordarte esto. And I want to remind you Y this. este es el segundo And principio. this is the second point. Pero no hay dolor, There is no affliction, no hay aflicción o dolor, there's no pain no hay lágrimas or tears a las que Jesús no pueda darles alivio ni traerles consuelo y esperanza. to which Jesus cannot come and give relief and bring comfort and hope. Jesús llora con nosotros, Jesus cries along with us. camina con He nosotros, walks with us. nos ama He loves us en nuestro dolor. in our pain. Y tienes que saber esto, And you need to know that, porque muchas de esas lágrimas, because many times tears, mucho de ese consuelo many of that comfort va a ser experimentado del otro lado de la eternidad. will be experienced on the other side of eternity.
Uno de los versículos que más derriten mi corazón One of the verses that melts my heart es Apocalipsis 22, is in Revelation 21, donde dice que va a llegar el día in which it says that the day will come en que Él enjugará in which he will wipe away every tear, toda lágrima de nuestros ojos, every tear from our eyes, donde ya no habrá dolor, that there will no longer be any pain, donde no habrá llanto, there will no longer be any cry, donde no habrá enfermedad, nor sickness, porque Él hará nuevas todas las cosas. because he will make all things new. Y esa es nuestra esperanza, And that is our hope, que no hay nada que hoy nos aflija que no pueda ser consolado that there is nothing on this side that afflicts us that cannot be en su comforted presencia. in his presence. Tenemos de nuestro lado al Dios de toda consolación, dice la Escritura. We have the God on our side who is the God of all consolation. Entonces no permitas que tu dolor, So do not permit your pain, que la aflicción that the affliction sea algo que termine consumiéndote, be something that ends up consuming you, sino que puedas verlo como un medio de gracia but that you could see it as a means of grace que te permita estar a los pies de Jesús. that permits you to be at the feet of Jesus. El Jesús que nos comprende The Jesus that understands us y se identifica con nuestra and angustia. understands our anguish. Déjame leerte nuevamente el versículo 3. Let me read to you again verse 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, he aquí al que amas está enfermo. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Versículo 35, versículo 36, perdón. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Verse 36, then the Jews said, see how he loved him. Y quiero que medites en esto. And I want you to think about this. Pero lo que Marta y María verdaderamente creían de Jesús y como ellas veían a Jesús, What Martha and Mary really believed and what they thought about Jesus, se ve revelado is seen to be revealed, no a través de lo que piden, not through what they ask, sino a través de la base sobre la cual ponen la petición que le hacen a Jesús. but over the base with which they make the question to Jesus. Jesús, aquel que amas, Jesus, the one you love, está muy enfermo. is very sick. Ve lo profundo de esto. And see how deep this is. Porque ellas verdaderamente creían que lo que hacía mover el corazón de Jesús Because they believed what really would move Jesus' heart no era cuánto Lázaro o aún ellas amaban a Jesús, was not how much Lazarus or even they loved Jesus. La historia no dice Jesús, aquel que te ama, está enfermo. The story does not say he who loves you is sick. Lo que movía el corazón de Jesús no eran las veces que Jesús había llegado a la casa de Marta y María y Lázaro y había sido atendido. What would move Jesus' heart is not the many times that Jesus would have arrived to the home of Mary and Martha and would have been attended to. Lo que movió el corazón de Jesús What moved Jesus' heart era el profundo y amplio amor was the deep and vast love que él tenía that he had por Lázaro. for Lazarus. Aquel que amas, He who you love, no aquel que te ama. not he who loves you, No aquel que te ha abierto las puertas de su casa y te ha servido mucho, not he who had opened the doors of his home and has served you so much, sino aquel Jesús, but he, aquel Jesus, que tú amas. whom you love. Y si hay algo que quiero que te lleves hoy es justamente eso, And if there's something that I want you to take with you today, it's just this, es su amor incontenible, that his love is so uncontainable lo que mueve su mano de misericordia sobre tu vida. that moves his hand of mercy over your life. Es su amor inagotable It's his unending love lo que hace que tu vida esté llena de gracia en gracia. is what makes your life filled with grace upon grace. No cuánto
tú le amas a Él. not how much you could ever love him, No cuánto te desgastas sirviéndole, not how much you serve him, no cuánto puedes hacer por Él, not how much you can do for him, sino el profundo, but the deep, sin medida with unmeasurable e inagotable amor que Él tiene and unending love that he has por ti. for you. Y quiero que veas lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, And I want you to see what the Apostle Paul says in Ephesians para ir terminando con esto. to end with this. Efesios capítulo 3, Ephesians 3, versículos 18 y 19. verse 18 through 19. Está Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, está hablando de cómo él dobla sus rodillas delante del Padre, haciendo una petición muy especial. Dice versículo 18, oro para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know that this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. ¿Te das cuenta? Do you realize? Y Pablo dobla sus rodillas en oración Paul bends his knees in prayer para que puedan comprender, dice Pablo, aunque yo sé que es imposible, el amor de Dios. so that they could understand, even though it's impossible to understand the love of God, Y que lo puedan experimentar. and that they can experience it. ¿Qué más puedes agregar a eso? What else can you add to that? ¿Qué más puedes agregarle a un amor que no tiene fin, ni medida, ni condición? What else can you add to a love that has no end, no condition? Y sabes, es curioso, And you know, it's curious porque la historia de Lázaro because the story of Lazarus la encontramos en el Evangelio de Juan, we find in the Gospel of John, quien probablemente Juan, más que cualquier otro discípulo, who probably being more than any other of the disciples, porque si te recuerdas, Juan estaba dentro del grupo de 3 que estaban más cerca a Jesús because if you remember, John was among the group of 3 that were closest to Jesus, y vio la transfiguración. and he saw the transfiguration, Y fue uno de los que llegó primero a la tumba y vio que Jesús no estaba. and he was one of the first to arrive to the tomb to see that Jesus was not there. Entonces probablemente en esa cercanía Juan pudo ver cosas que otros discípulos no tuvieron la capacidad de ver. So probably in that nearness, he probably was able to see certain things that others did not see. Pero en 5 ocasiones But in 5 occasions, Juan se autopercibe a sí mismo como el discípulo amado. John self-perceives himself as the loved disciple. Pero no porque Jesús hubiera mostrado un amor más grande que por él, que por el resto. But not because Jesus would have shown him a greater love for him than for anyone else. Esta percepción del discípulo amado no era algo desproporcionado o algo arrogante. This idea of being the disciple that Jesus loved was not arrogant or out of proportion. Al contrario, On the contrary, quiero que pongas mucha atención a esto. and I want you to pay much attention to this. Si algo hizo bien Juan, If there was something that John did well, fue poder verse a sí mismo como Jesús lo veía. was able to see himself as Jesus loved him, A él, pero a cada uno de sus discípulos, to himself, but also each one of his disciples, como el objeto de su amor. as the object of his love. Si algo hizo bien Juan fue decidir su identidad no en base a su pasado, If there was something that John did well, it was that he did not define his identity by his past, no en base a sus limitaciones, not based on his limitations, no en base a sus temores, not based on his fears, ni siquiera en base al llamado que había recibido del mismo Jesús. not even on this calling that he had received from Jesus. Juan tuvo la gracia de definir su identidad John had the grace to define his identity a partir del amor de Jesús. on Jesus' love. ¿Quién eres?
Who are you? Juan, John, el discípulo amado. the disciple that Jesus loved. Y solo piensa en esto, And just think about that. porque es a través de Juan que podemos tener el testimonio hoy, 2000 años después, Because it's through John that we can have that testimony 2,000 years later. parte de la esencia o de la naturaleza misma de Dios. Part of the nature of God. Juan dice, Dios es amor. John says God is love. Pero Juan, el discípulo que caminó cerca a Jesús por casi 2 años, But John, the disciple that walked closely with Jesus for more than 2 years, que vio milagros, that saw miracles, que vio provisión, that saw provision, que vio todo lo que Jesús hizo, that saw everything that Jesus did, aún por sobre las revelaciones que el mismo Juan tiene en Apocalipsis. even more than the revelations that John has in Revelation. Juan decide quedarse con esto. John stays with this. Dios es amor. God is love. Y quiero terminar leyéndote Salmos 42:8. And I want to finish reading Psalm 42. Y quiero que lo leamos todos juntos. And I want us to read it all together. Está en ambas pantallas, por si no lo alcanzas a ver en una. Cada día cada día Every day. somos en Jesús In Jesus, receptores de su amor. we are recipients of His love Cada día. every day. Y tienes que saber esto, And you need to know this. porque cuando definimos nuestra identidad a través del amor de Dios, Because when we define our identity based on God's love, nuestra manera de pensar, our way of thinking, nuestras prioridades, our priorities, el cómo vemos la vida cambia radicalmente. how we see life will change radically. Entonces, y este es el tercer And principio, this is the third point. el amor incondicional de Jesús define nuestra identidad y transforma nuestra vida. The unconditional love of Jesus defines our identity and transforms our lives. Entonces hoy quiero animarte a eso, So today I want to encourage you in this, a que decidas tener una nueva y fresca convicción de verte a ti mismo como alguien verdaderamente amado por el Dios cuyo amor no tiene límite, ni medida, ni condición. that you would have a new and fresh conviction that you are loved by He who has no conditions to His love. Y al igual que Pablo, And in the same way as Paul, oro para que ese amor I pray that this love te abrume, would overwhelm you, te venza, it would overcome you, te tome it would take you y cambie tu vida para siempre. and change your life forever. Pero sabes, eres tú, But you know what? It's you. soy yo, It's me quien tiene que empezar a verse como ese hijo amado. who needs to start seeing ourselves as that loved son or daughter. Entonces, ¿de qué manera ese amor está impactando hoy tu vida, tus decisiones y tus prioridades? So in what way is that love impacting your priorities, your decisions, and your life? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar al amor de Dios para que puedan ser sanadas y transformadas esta mañana? What areas of your life do you need to give over to Him so that He would heal?